privilegio que tenemos de ser tus hijos adoptados y poder estar ahora, Señor, delante de ti, rindiendo nuestra vida en sacrificio vivo, en alabanza, en honra y gloria a tu nombre. Padre, gracias por este gran privilegio y rogamos pues, Señor, que nos permita seguir siendo bendecidos por medio de la instrucción de tu palabra. Pero quiero suplicarte, oh Dios, que todo lo que estamos escuchando, de una manera o de otra, realmente esté moldeando nuestro carácter, esté moldeando nuestras actitudes, y que todo esto se vea manifestado en acciones, Señor, que verdaderamente te glorifiquen y den testimonio, Señor, de que tú estás en nuestra vida y de que tú estás obrando, Señor, en cada uno de nosotros. Por favor, Dios, ayúdanos. Te necesitamos, Señor, desesperadamente. Sin ti, Señor, nada podemos hacer. Por eso, Padre, te ruego que en el nombre de Cristo nos concedas, Padre, ser hacedores de tu palabra, para no quedar como solamente oidores. Señor, guíanos, por favor, y que este hecho tan hermoso y tan lleno de tu amor y gracia, Señor, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, nos permita tener una reflexión profunda y seria, Señor, sobre nuestra conducta delante de tus ojos, Señor, y que nos lleve, Señor, a experimentar un avivamiento, Señor, nos lleve a experimentar, Señor, una renovación, Padre Santo, de nuestro compromiso, de nuestra fidelidad, de nuestro amor, de nuestro servicio y de nuestra obediencia a ti, oh Dios. Por favor, ayúdanos. Te necesitamos, Padre. Todo esto te lo ruego y te lo suplico por el nombre santo de Jesús. Amén. Tome lugar, hermanos. Bien, hermanos, como hemos estado haciendo mención, y hoy lo repito, para nosotros como Iglesia de Cristo, lo más importante de estos días que se avecinan en relación a la Navidad, para nosotros, hermanos, lo más importante es el hecho de que Jesús vino y nació. La Biblia no es muy clara en este sentido respecto al día en que Jesús nació. Hay muchas teorías alrededor de la fecha, hermanos, incluso algunas en las que nos hablan de una sustitución del objeto de la adoración, tomando en cuenta que el 25 de diciembre, hermanos, era el solsticio de invierno, en donde nacía el sol y se rendía culto al dios sol. Y dice que se dice históricamente que cuando Roma impone por creencia o por religión la fe cristiana en el Imperio Romano, se cambió, ¿verdad?, el objeto de la adoración, quitando al dios Sol para poner a Jesucristo. Insisto, no hay ninguna evidencia bíblica que nos pueda a nosotros respaldar para decir que Jesús nació en diciembre, el 25 de diciembre. Pero lo que sí dice la Biblia, y es bastante claro, es el hecho de que Jesús nació, hermanos. Nosotros debemos celebrar el hecho de que Jesucristo realmente nació. Él vino a hacerse un humano para poder, hermanos, manifestar y cumplir con el propósito que Dios tuvo desde el inicio de la creación y a raíz del pecado del ser humano en el huerto del Edén. Por eso, hermanos, para nosotros Navidad representa mucho más que luces, mucho más que convivios, mucho más que un día, sino realmente es un acto, es un hecho, hermanos, que debemos celebrarlo, no solo en el contexto de un convivio, sino en un contexto de fidelidad y obediencia al Señor, hermanos. Eso debe de ser para la Iglesia de Cristo, y así lo ha sido, y nosotros debemos seguir haciéndolo así, hermanos, de honrar ese día a través de, ¿por qué no renovar nuestro compromiso con el Señor? Renovar nuestra fidelidad a Él, dejar aquellas cosas que hemos estado haciendo mal para empezar a hacer lo que es correcto. No sé, hermanos,
creo que es un hecho muy importante, que así como este hecho marcó, ¿verdad? Y fue un parteaguas en las eras de la humanidad, que así lo siga siendo para nosotros, ¿no? Un antes de Cristo y un después de Cristo, ¿verdad? Entonces, hermanos, hoy quiero hablarte precisamente de la Navidad, lo que representa para nosotros como cristianos, hermanos. La Navidad representa la presencia de Dios. Para nosotros es la presencia de Dios en nosotros, entre nosotros. Y es algo realmente maravilloso, hermanos, poder ser consciente de esta hermosa y gloriosa verdad. Déjenme decirles, hermanos, que cuando el hombre pecó, la presencia de Dios se apartó de ellos. Lo vimos cuando estuvimos hablando acerca de Romanos 3:23, cuando dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dios se separa, se aparta del hombre por causa de su pecado, y con esto se provoca lo que se considera pues la muerte espiritual del hombre ante Dios. Y evidentemente, hermanos, es claro para nosotros que esta condición de separación de Dios, para nosotros que nacimos en ese pecado, en nuestra condición pues pecaminosa y apartados de Dios, para nosotros era algo normal que no nos dábamos cuenta, salud. Pero en cuanto al Señor, hermanos, se nos hace saber en distintos eventos que el Señor tuvo pesar por el pecado del hombre que provocó esa separación entre el hombre y Dios. Por allá en Génesis capítulo 6, en el versículo 6, para ser más precisos, se nos dice que cuando Dios vio la maldad en el hombre, dice que le dolió su corazón. Tuvo pesar su corazón, ¿verdad? Así lo dice la Biblia, literal, dice, le dolió en su corazón el ver la maldad que dominaba al ser humano. Pero hermanos, algo que es recurrente ver en las Escrituras es que Dios siempre ha tomado la iniciativa, hermanos, de querer acercarse al hombre. El hombre, aun cuando ha hecho ciertos intentos con la idea de acercarse a Dios, dichos intentos siempre han fracasado y siempre van a fracasar. Mientras que el intento de Dios por acercarse al hombre ha sido efectivo. Dios siempre ha tomado la iniciativa de acercarse al hombre, y más que querer acercarse, hermanos, lo que en verdad Dios quiere y ha querido es estar entre nosotros. Cuando tú lees el libro de Levítico y de Levítico y Números en el Antiguo Testamento, tú vas a darte cuenta ahí que estos libros nos confirman uno de los ejemplos más claros de este deseo de Dios de querer estar entre su pueblo. Dice que Dios les ordenó construir un tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? ¿Verdad? ¿Qué era el tabernáculo? Una carpa en donde estaban colocados ciertos elementos ahí, los cuales representaban la presencia de Dios en medio de su pueblo. Cuando ellos construyeron el tabernáculo, hermanos, Dios les dio una orden muy importante, que cada vez que ellos avanzaran y cambiaran de campamento, ¿dónde tenía que colocarse el tabernáculo? ¿Alguien se acuerda? Pero en el campamento, una vez que acampaban los judíos, ¿dónde se debía colocarse el tabernáculo? No se preocupen, hermanos, en el centro del campamento, en el puro centro, estar en medio del campamento. Dice que Dios había ordenado que 3 tribus de las 12 estuvieran al frente del tabernáculo, 3 tribus hacia la parte sur,
3 tribus al este y 3 tribus al oeste. 3 por 4, las 12 tribus, pero Dios, la presencia de Dios, que en este caso era el tabernáculo, estaba ¿en dónde? En medio de ellos, queriendo hacer saber que Él estaba accesible a todo su pueblo, ¿verdad? Nadie estaba lejos de Él, porque Él estaba ¿en dónde? En medio. Fíjate, hermano, qué maravilloso. Dios siempre ha mostrado este deseo, esta intención de estar presente en medio de los suyos. La evidencia más evidente, hermanos, de este propósito de Dios es cuando Dios mismo, hermanos, decide estar entre los hombres, haciéndose un hombre. Oye, hermano, qué mayor manifestación de su intención de estar entre los suyos que siendo uno de ellos. Para nosotros, hermanos, eso implica y significa Navidad, que Dios está entre los suyos, que Él quiso estar, hermanos, entre nosotros. Y de hecho vamos a ir más allá, porque la Biblia nos enseña que el Señor ha ido todavía más allá. Dios no ha querido solo estar entre nosotros, sino algo más. Hermanos, de verdad que este hecho para nosotros es algo sublime. Me estoy refiriendo a la Navidad de nuestro Señor Jesús, que con ella, hermanos, se cumpliría este propósito eterno y supremo de parte de Dios. Dios ha querido siempre estar en medio de los suyos. Cuando dice que hizo a Adán y Eva, dice que Dios descendía constantemente a estar con ellos, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de ese relato en Génesis? Cuando el hombre peca, hermanos, dice que se empieza a manifestar, por ejemplo, en Enoc. Y dice que Enoc caminó con Dios por 300 años. Después se manifiesta en Noé. Dios hablando con Noé y queriendo que el mundo o las personas pues se arrepintieran, por cuanto Él iba a enviar juicio por causa del pecado, pero pues no, ¿verdad? Vemos que hay todos rechazan, todas las personas, excepto Noé, junto con sus hijos y sus esposas, fueron los únicos que se salvaron. Después, hermanos, Dios llama a Abraham. Dice que Dios se relaciona con Abraham, tanto que es conocido como el amigo de Dios, Abraham. Abraham, hermanos, surge una nación, un pueblo llamado Israel, donde Dios, como ya vimos, quiso manifestarse en ellos constantemente, estar entre ellos. Dice que cuando salieron de Egipto, Dios se hizo presente a través de una columna de fuego, ¿verdad? Pero también en una nube para estar con ellos. Dios les ordena hacer el tabernáculo, hermanos, pues todavía la presencia de Dios hizo más, ¿cómo se puede decir? Podemos decir esto, ¿no? Que básicamente Dios quería pues estar entre ellos, no solamente en una columna, ¿verdad? Sino estar en medio de ellos. Y posteriormente, hermanos, después de que el pueblo le desprecia, le rechaza, lo desobedece, lo deshonra, Dios decide, ¿verdad?, hablar a través de los profetas y por último, hermanos, hacerse un humano. O sea, realiza la Navidad. La palabra Navidad, hermanos, significa nacimiento. Ciertamente, esta palabra Navidad se aplica solamente a Jesús, no a nosotros, ¿verdad? Aunque no es incorrecto decir mi Navidad es el 2 de septiembre, ¿verdad? O sea, mi nacimiento. Pero como que suena medio pretencioso, ¿no? Poder decir que mi Navidad es el 2 de septiembre, pero sí mi nacimiento, ¿no? Pero la Navidad está relacionada a Jesús. Realmente nadie asocia Navidad con alguien fuera de Jesús, ¿verdad que no? Normalmente relacionamos Navidad o el nacimiento, ¿verdad?,
de Jesús cuando llega a estas fechas o estos días, ¿no? Entonces, muy importante, ¿no? Poder reconocer que para nosotros Navidad, bueno, el Señor nos ayuda a saber que Navidad representa precisamente la presencia de Dios. Y vamos a ir a Juan, ahí capítulo 1, donde hicimos la lectura, hermanos, y vamos a reconocer dos cosas muy importantes relacionadas a la Navidad, que parecen no decir nada Juan aquí, pero yo descubrí dos cosas. Bueno, yo pude reconocer más bien. La primera de ellas está en el versículo 9, hermanos. Vamos a leer Juan 1:9. ¿Qué nos dice ahí, por favor? ¿A qué se refiere ese texto? ¿Este sentido a qué? A la Navidad de Jesús, ¿verdad? Al nacimiento de Cristo. Dice, aquella luz verdadera, hace referencia a Jesús, ¿verdad? Que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Hermanos, la Navidad es la venida de Dios a este mundo. ¿Escuchaste? La venida de Dios a este mundo. Esto se conoce como parte de la humillación de Dios. Que Dios se humilló a sí mismo haciéndose parte de su creación. El Creador siendo semejante a sus criaturas. Es importante reconocer que este verso está resaltando la encarnación de Jesús, o sea, su nacimiento en este mundo. El texto debe leerse así: aquella luz verdadera venía a este mundo. ¿Ah? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, pero bueno, esa luz verdadera, ¿qué hizo? En otra ocasión Jesús decía, yo soy la luz del mundo, ¿no? Pero en el contexto inmediato, hermanos, del capítulo 1, en términos del versículo 9, esa luz se está refiriendo a Jesús, dice el 5, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y el 4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esta luz verdadera, que es el verbo de Dios, que es Dios, dice el versículo 1, vino a este mundo. ¿Lo dice así o no? ¿O cómo lo ven ustedes? Sí, ¿verdad? Fue lo que yo pude ver, por eso lo comparto, ¿verdad? Hermanos, después de haber revelado la identidad de esa luz, que es el verbo, y el verbo era Dios, dice el versículo 1, mencionando algunos de los atributos que son eternidad, ser todopoderoso, creador, vida y luz, aterriza Juan confirmando tan tremenda revelación. ¿Cuál es la revelación? ¿Qué significa, Manuel? Dios con nosotros. Dios vino a este mundo. Cuando el ángel se apareció a José y le dijo, le vas a poner por nombre Manuel, ¿qué significa? Dios con nosotros, lo dice ahí en Mateo capítulo 1, ¿verdad? En el versículo número, déjenlo confirmo, en el versículo 23, con esto, hermanos, daba cumplimiento a una profecía hecha por el profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14. Pero Juan aquí está también revelando esto, que había sucedido Emmanuel, o sea, que había venido Dios para estar entre nosotros. Entonces, la Navidad, hermanos, está mucho más allá de las luces, mucho más allá de las reuniones familiares, mucho más allá de los regalos. Es el hecho asombrosamente extraordinario de la presencia de Dios entre los hombres. Con esto, hermanos, daba cumplimiento en parte a su propósito de querer estar con los hombres, de querer relacionarse con ellos. Entonces es tal el deseo de Dios de relacionarse con los hombres, que Él ha salvado a las personas para llevar a muchos hijos a la gloria. Y preparó lugares para que
estemos allá. ¿Se acuerdan que Jesús lo dijo en Juan 14? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy a ir a preparar lugar para vosotros, porque donde yo estoy, quiero que ustedes también estén. Pero todo comenzó, ¿verdad?, de una manera muy contundente con la Navidad. Dios vino a este mundo. La Navidad, hermanos, es la venida de Dios a este mundo, que implicaba estar entre los hombres. Entonces, la expresión, hermanos, que alumbra a todo hombre, de ahí de Juan 1:9, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, hace referencia, hermanos, que a través del poder soberano de Dios, todo hombre ahora tiene luz. Para nosotros, ¿qué representa, hermanos, de manera simbólica la luz? ¿Se puede ver con claridad? La verdad. También, hermanos, nosotros relacionamos mucho la luz con conocimiento. Cuando alguien decimos que está en oscuridad o está en tinieblas, es porque es una persona ignorante o que no conoce, ¿verdad? Hay ignorancia en él. Bueno, en este caso, hermanos, cuando el Señor el Espíritu Santo está instruyendo a Juan sobre escribir este evangelio, está hablando de las cualidades de Jesús, considerándolo el verbo era con Dios, el verbo era Dios, este era en el principio con Dios, habla de su eternidad, todas las cosas por Él fueron hechas, habla de que Él participa activamente en la creación y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, haciendo saber de que el hombre no puede alegar ignorancia de no saber quién era Jesús. ¿Qué está diciendo todo esto? ¿De quién se está refiriendo Juan aquí? De Jesús. No puede la persona decir, no tengo luz para haber visto esto. Menos los judíos, hermanos, que habían recibido de parte de Dios a través de los profetas todo el conocimiento relacionado acerca del Mesías. Por eso la acusación del versículo 11 es fuerte, hermanos. ¿De los suyos qué? En Juan 1:11, ¿qué dice? No pueden alegar ignorancia, ¿verdad? Aquella luz que alumbra a todo hombre. O sea, Jesús ha dado conocimiento suficiente para que toda persona lo conociera. Hoy en día, hermanos, ¿quién crees tú que no sepa de la Navidad? Todo el mundo sabe. Hay conocimiento de que vino un hombre llamado Jesús que nació en Belén. ¿Quién lo ignora, hermanos? Nadie. Que no lo entiendan o no lo crean es diferente, ¿verdad? Pero de que se sabe, esto es un conocimiento de todos los hombres. Luz ha venido a todo hombre. Aquella luz, dice claramente el 9, que alumbra a todo hombre. Toda persona ha tenido conocimiento de este hecho, ¿verdad? De manera que todo ser humano tiene conocimiento de que Dios, en este caso, hermanos, vino a este mundo en la persona de Jesucristo, y esto, hermanos, le hace responsable al hombre ante Dios sobre lo que implica la venida de Dios a este mundo. Crean o no crean, pero si la persona lo sabe, ya es responsable de Dios, ante Dios. ¿Tú sabes que el conocimiento implica responsabilidad? Creas o no creas, pero si tú sabes algo, eres responsable.
de eso que sabes. Todo hombre sabe hoy que Jesús nació, que Dios mismo vino a este mundo en la persona de Jesucristo, pero muchos no quieren creer. Muchos desechan ese hecho y hay quienes lo creen, pero lo celebran de formas reprobables delante de Dios, ¿no? Es un pretexto para satisfacer sus deseos carnales, sus deseos pecaminosos. La forma en que Dios sea glorificado este hecho tan maravilloso, hermano. Yo no sé cómo lo vas a celebrar tú. Recuerdo que para que esto sea agradable a Dios, Dios debe ser glorificado con lo que haces. Donde Dios no es glorificado, te animo en el nombre de Cristo, no vayas. Dios no le honra, no le glorifica el que yo esté participando de las obras infructuosas de las tinieblas. Dice la Biblia que yo debo de reprenderlas antes de ser parte de ellas. No participéis con ellos, dice el Señor. Oh, hermanos, pues eso, hermanos, te recuerdo que la Navidad es la venida de Dios a este mundo. Se hizo una película, hermanos, hace tiempo de un niño, no sé quién de ustedes la miró, está en dibujos animados, pero de un niño, y te digo porque yo veía las películas con mis hijos, porque quería saber qué veían, ¿verdad? Por eso me tocó mirarla. De un niño que constantemente atacaba a las hormigas y les echaba veneno y les echaba muchas cosas con tal de acabar los nidos de las hormigas. No sé qué pasó de alguna manera que se hizo hormiga el chiquillo. La trama de la película lo maldice y lo hace como una hormiga. Entonces él empieza a conocer lo que era el mundo de las hormigas, ¿no? Sus nidos y todo, ¿no? Antes, evidentemente el niño, pues superior en tamaño, en todo, pues él no visualizaba lo que era ser una hormiga, ¿no? Y de alguna manera, pues eso tiene trama y tiene su mensaje, ¿no? Obviamente. Pero el punto es que a lo que yo quería era usar esa parte de la película para entender que Dios, hermanos, vamos a decir, se hizo una hormiga como nosotros siendo hormigas. Él siendo el santo, se hizo, hermanos, un humano como nosotros, en un sentido, ¿verdad? Capaz de pecar. Por eso Jesús fue tentado, hermano, porque Jesús podía pecar. Pero ¿qué dice la Biblia? Que él nunca pecó. Nunca pecó. Pero él tenía la capacidad ahora de pecar. Porque el Señor se hizo semejante a los hombres, dice, en todo, pero nunca pecó. El hecho de que Dios se haya hecho un humano, hermanos, no es cosa pequeña. Es algo que, volvemos, supera nuestro entendimiento. Cantábamos, ¿no? Más allá de lo que yo imagino. Es más grande de lo que yo puedo imaginar. Eso, Navidad, hermanos, es la venida de Dios a este mundo, ¿verdad? Y toda persona tiene luz o conocimiento de esto, lo crean o no. Dios, hermanos, en su propósito eterno de querer manifestar su presencia entre los hombres, decidió hacerse un humano. Para todo creyente, Navidad, hermanos,
Es el cumplimiento y es la encarnación de esa luz divina que tiene como propósito guiar a todo ser humano a la salvación. Porque ¿a qué vino Jesús? No vino solamente por ver qué se sentía ser un humano. Él venía con la misión de salvarnos. Y es aquí, hermanos, donde volvemos. ¿Cómo voy a celebrar Navidad? Oye, pues si esto representa mi salvación, hermanos, tendría que hacerlo de una manera en que Dios realmente sea glorificado. Por eso Navidad, para mí y para todo creyente, digo yo, como tú, debe ser la confirmación, ¿verdad?, de la venida de Dios a este mundo. No fue cosa pequeña. Lo segundo, hermanos, versículo 14 de Juan 1. Juan 1:14, ¿qué nos dice ahí? Hermanos, aquel verbo que está mencionado en el versículo 1, ¿verdad? Aquel verbo fue hecho o el hecho de haberse hecho humano, ¿verdad? Aquel verbo fue hecho hombre, vamos a decirlo así, ¿verdad? O humano. Fue hecho humano. ¿Qué intención? Eso, hermano, la Navidad es la presencia de Dios en nosotros. Habla, o si usa la palabra habitar, ¿qué significa habitar? Estar, vivir. ¿Dónde habitas? ¿Verdad? ¿Dónde vives? ¿Verdad? ¿Cuál es tu domicilio? Navidad, hermanos, es la presencia de Dios en nosotros, y dice el texto claramente que el Señor habitó entre nosotros. Juan declara: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Hermanos, mientras que el Verbo como Dios fue y es eterno, la expresión fue hecho confirma que adoptó la naturaleza humana. El infinito se volvió finito. El eterno se conformó al tiempo. El invisible se hizo visible. Y el sobrenatural se redujo a sí mismo a lo natural. Lo que resulta asombroso, hermanos, es cómo es que el Dios hecho carne habitó entre nosotros. El significado literal, hermanos, de habitar, dijimos, es morar o vivir en. Por lo tanto, habitó entre nosotros quiere decir que moró o vive en. Sabemos, hermanos, que en el Antiguo Testamento lo hizo a través del tabernáculo, pero en el Nuevo Pacto, hermanos, se nos dice que optó por habitar entre los suyos de forma mucho más personal. Primero, al encarnarse, la presencia gloriosa de la deidad quedó incorporada en él, quien estaba lleno de gracia y de verdad. Jesús, hermanos, es la expresión de la gracia y la verdad divina, de ahí la necesidad que tenemos de creer en él. Porque solo en él está la gracia y la verdad. Porque dice lleno de ¿qué? De gracia y lleno de verdad. Solo él. De hecho, Jesús mismo lo confirma cuando dice a Felipe, ¿verdad? O a Tomás. Creo que fue a Tomás, ¿verdad? Cuando le dice, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida.
término gramatical, hermanos, cuando Jesús dice esto, Él está diciendo que es el único. Cuando dice yo soy el camino, quiere decir ¿cuántos caminos hay? Él es el camino, Él es la verdad, como diciendo ¿qué? La única verdad. Y yo soy la vida. ¿Es el único que te puede dar? Está la vida. Y yo puedo dar vida a quien yo quiera, dice la Escritura. Entonces, nosotros necesitamos, ¿verdad?, creer en Él para poder tener vida, para conocer la verdad y recibir esa gracia de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, el hecho de que Él optó por habitar entre los suyos, hermanos, lo hacen en esta primera forma, ¿no? En encarnarse para poder salvar y cumplir así su propósito de salvar a los pecadores a través de la fe en Él. Y lo segundo, hermanos, después de pasar tiempo con sus discípulos, les revela que uno de sus propósitos al venir era para que Dios pudiera morar en cada uno de sus hijos. Fíjate bien, vamos a ir a Juan precisamente, ahí estamos, capítulo 14, versículos del 16 al 18. ¿Qué nos dice estos pasajes? Vamos a ver. Juan 14, 16 al 18. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. ¿Quién es ese consolador, Señor? El Espíritu de verdad, dice, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Vive, ¿verdad? Porque mora con vosotros. ¿Y qué? Y estará en vosotros. Todos sabemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso Jesús en cierta manera decía, les conviene que yo me vaya, porque al irme yo vendrá ¿quién? El Consolador, y estará con ustedes para siempre, porque va a morar con ustedes y estará en vosotros para siempre. Ya realmente se cumple el propósito de Dios que tuvo desde el principio. No solamente estar con las personas, sino estar en las personas. El Señor no solo está con nosotros, sino está en nosotros a través de la persona del Espíritu Santo, el cual le ha dado vida a nuestro espíritu, sabiendo que nosotros espiritualmente estábamos muertos por causa del pecado, pero a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo nos fue dada vida. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo, que ahora vive, mora en nosotros. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. La parte importante, ¿lo crees? Entonces, ¿qué implica Navidad? La presencia de Dios, hermanos, para mí, en la cual está hablando que esa presencia está en mí, está en ti, si tú realmente le has creído, si tú realmente te has arrepentido, si tú realmente has nacido de nuevo. Está, ¿verdad? Y mira un poco más, veamos el verso 23, ¿qué nos dice el 23 de ahí mismo de Juan 14?
el Espíritu, el Hijo y el Padre, ¿qué? Morando en nosotros. O sea, Dios vino a este mundo y ha quedado en cada corazón de los que le creen. Oh Dios. Creo que creer esto verdaderamente, hermanos, nos debe llevar a un compromiso mayor con el Señor, a depender realmente de Él, a obedecerle, a honrarlo, a amarlo por encima de todo y de todos. ¿No lo crees? Exacto. Qué bueno que dijiste en mí. Porque a veces en nosotros, bueno, sí, pero a veces es muy impersonal eso. Cuando dices en mí, eso es muy personal. Por ahí es otro boleto, ¿verdad? Pero la Navidad representa para nosotros la decisión divina de habitar no solo entre nosotros, sino estar en nosotros. Esto quiere decir, hermanos, que el propósito glorioso de Dios de manifestar su presencia entre los suyos se ha cumplido en Cristo. Por medio del Espíritu Santo, hermanos, la presencia de Dios habita en todo aquel que cree en Jesús. ¿Qué rolas van a poner? O sea, qué tristeza y qué banalidad. ¡Oh, qué ole! Oh, ya saben, hermanos, dónde nos vemos. Qué feo sería eso, ¿no, hermanos? Se tope a alguien de los que estemos aquí. No, hombre, hermanos. Qué feo tendría que ser eso. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que el Señor mora en vosotros? ¿Te acuerdas la pregunta de Pablo ahí en 1 Corintios 3, 16 y 6, 19? O sea, él realmente, de acuerdo con su palabra, que yo creo en su palabra, dicho sea de paso, que Él está en nosotros. No solo con nosotros, sino en nosotros. Y eso es muy importantísimo, hermanos, para cuando, pues para cada día que caminemos por este mundo, hacerlo de una manera en que Dios sea glorificado. Peor todavía,
Peor todavía. Sí, ¿verdad? Y haciendo lo que ellos quieran y no agradando a aquel que se supone que quieren agradar. O sea, ¿cómo? ¿Cómo está eso, hermanos? Nada que ver, ¿no? Entonces, qué tristeza es para el Señor, hermanos. Una vez más, yo creo que el Señor le duele en su corazón ver a los hombres celebrando Navidad. En su corazón ver al hombre hundido en el pecado y la maldad, hermanos, antes del diluvio. Así le sigue doliendo hoy el corazón al Señor por personas que deshonran la Navidad. Así es que, hermanos, como iglesia, como creyentes, como hijos de Dios, hermanos, reconozcamos que para nosotros Navidad es su presencia, no solamente entre nosotros, sino también y sobre todo en nosotros. Quiero terminar. Navidad, hermanos, para la iglesia de Cristo es celebrar que su presencia está en ella. No es solo porque vino y nació en Belén, hermanos, sino porque ahora cada creyente es morada de Él. El Dios eterno decidió habitar en nosotros. De acuerdo al relato bíblico, dice que Jesús, cuando iba a nacer, cuando María tenía contracciones, dice que no había lugar para ellos en el mesón. Hoy ha encontrado lugar en cada corazón que se ha arrepentido genuinamente de sus pecados y ha creído en Él como el único Señor y Salvador de sus vidas. Y ahora Él mora, Él habita en nosotros, en el pesebre de nuestro corazón, hermanos. Entonces, la celebración pagana, hermanos, de este hecho tan sublime y tan glorioso queda eclipsada cuando como pueblo de Dios damos la honra de vida al vivir una vida de fidelidad y de obediencia, y cuando su nombre es glorificado al poner por obra su palabra. Qué mejor manera de celebrar de la Navidad para el pueblo de Dios, ¿no? Yo he aprendido de Dios a través de las Escrituras, yo lo busque vivir en cada aspecto de mi vida, aplicarlo en cada área de mi vida, todos los días. Hermanos, quiero invitarte a que te pongas de pie. Inclina tu cabeza, reflexiona por favor un poquito en todo esto que estamos compartiendo. ¿Qué tanta honra el Señor ha recibido de ti? No solamente estos días, sino todos estos días de este año que ya casi termina, hermanos. No falta mucho para terminar. Pero, ¿qué significado realmente tiene para ti la Navidad? ¿Qué representa? Y sobre todo, ¿qué implicaciones tiene para ti, tú que conoces ahora del Señor, de su palabra, el hecho de que llegue Navidad o sea Navidad? ¿Qué es esto para ti? ¿Qué implica para ti? Yo quisiera que pudiéramos de veras meditar y, ¿por qué no, renovar, hermanos, nuestra fidelidad al Señor, nuestro deseo genuino de adorarlo, de honrarlo? Si no está en ti ese deseo, ¿qué te parece si le pedimos a Dios eso? Que Él produzca este deseo en nuestro corazón, de verdaderamente honrarlo con nuestra obediencia, nuestra fidelidad, nuestro compromiso, nuestro servicio, hermanos, a Dios, a su obra. Nosotros tenemos una causa, hermanos, por la cual vivir y por la cual trascender, hermanos, que es la causa de Cristo.
El mundo se está perdiendo cada vez más, hermanos. En la maldad. Pero tú y yo podemos ser un instrumento de Dios para llevarles esa luz del conocimiento del Evangelio para que sus vidas sean transformadas. Pero necesitamos todos, hermanos, los que hemos conocido. Por eso, ¿qué te parece? Vamos orando y vamos a comprometernos con Él si tú quieres hacerlo. Si no quieres, bueno, pues no te comprometas. Pero si quieres hacerlo, ora al Señor y comprométete con Él. Voy a orar. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, porque en estas palabras tan profundas expresadas por el apóstol Juan, en este primer capítulo de su Evangelio, que tiene tanto que revelarnos, tanto que darnos a conocer. Pero hoy hemos visto sobre este hecho sublime, Señor, de que tú, Padre Santo, enviaste a tu Hijo a este mundo, siendo la luz verdadera que ha alumbrado a todo hombre, para que obtenga el conocimiento que necesita para no condenarse, para no perderse, para no vivir una vida vacía, triste, en adicciones, en afán, en ansiedad, en placeres, oh Dios. Por favor, te pedimos que nos ayudes a tener mayor entendimiento, claridad, Señor, por medio de tu Espíritu y de tu palabra, sobre lo que implica para nosotros, Señor, este hecho tan sublime. No solamente en términos del beneficio que ahora hemos recibido, Señor, de ser tus hijos y de haber sido perdonados y haber sido salvados, sino también con el hecho de nuestra misión, Señor. El hecho que tú nos has enviado, Padre Santo, a ir y predicar este evangelio a toda criatura, Señor. Este mundo que cada día se va corrompiendo más, este mundo que va decayendo cada vez más, este mundo que cada vez se sube en su decadencia moral y espiritual, Señor, en donde parece que no hay esperanza. Pero, Señor, tú has puesto a tu iglesia para hacer luz y sal de esta tierra. Ayúdanos, Padre. Señor, produce en tus hijos el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que haya un deseo genuino en nuestro corazón de ser instrumentos puestos en tus manos, Dios, para poder bendecir a este mundo, Señor. Que seamos como esos 5 panes y esos 2 peces en las manos de Jesús, para poder alimentar a todos los que tengan hambre de ti, Dios. Por favor, úsanos. Permite, Padre, que nuestras vidas sean renovadas, que nuestra fidelidad, nuestro amor, nuestra entrega y fidelidad a ti, Señor, se renueven. No permitas, oh Dios, que el mundo y el enemigo siga ganando terreno sobre nosotros. Permítenos, Padre Santo, en tu poder cerrarle la puerta al diablo para que él no gane ventaja sobre nosotros, sino que no le demos lugar en nuestra vida, Señor. Por favor, ayúdanos y ayuda a los nuestros para que también, Señor, entiendan, y los que no te han conocido, Señor, te conozcan, doblen sus rodillas, Señor, ante ti y crean. Esposas, esposos, hijos, padres que no te conocen, oh Dios, por favor, Dios, manifiéstate y permite que es el propósito de la Navidad, que es tu presencia en medio de los hombres, se pueda haber cumplido en la vida de aquellos, Señor, a quienes les es predicada tu palabra, para que Cristo nazca en sus corazones como Señor y Salvador. Por favor, Dios, ayúdanos, te necesitamos. Este mundo te necesita, aunque te rechaza, pero te necesita, Señor. Ayúdanos a nosotros para ser portavoces de tan glorioso mensaje y que esta Navidad tenga realmente significado real para nosotros. Que podamos decirles a los demás que Navidad significa y representa tu presencia en este mundo y tu deseo de estar habitando
aquellas vidas y corazones de los que se arrepienten y creen. Por favor, Dios, bendícenos pues, te necesitamos. Y perdónanos, Padre, por todas las veces que te hemos fallado. Perdónanos, oh Dios, por las veces que te hemos deshonrado. Perdónanos, Padre mío, por todas las veces que te hemos desobedecido.